Hoy vamos a comenzar a leer el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es un libro que fue publicado en el año 1995 y en su momento revolucionó lo que la masa social tenía como concepto sobre las emociones, la inteligencia emocional y otro montón de cuestiones que se tocan en este libro. También tengo que contarles que estoy en mi casa, no estoy en un estudio de grabación, por la cual van a escuchar en algunos momentos ruidos ambientales como ladridos de perros, de los vecinos, el gato jugando con el cable, de la lámpara y algunos otros ruiditos más. ¿Por qué elijo libros tan viejos? Porque me sigo sorprendiendo de que todavía hoy todo el conocimiento que se ha adquirido a través de investigaciones en nuestro país, en la educación de nuestro país, en las características de cómo se educa, cómo se forma, no los veo reflejados. Por eso elijo libros, voy a ponerlo entre comillas, viejos, con el anhelo de que la persona se dé cuenta de que estas cosas se saben desde hace mucho tiempo. Voy a comenzar con la lectura en la página 13, bajo el título de El desafío de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Página 15, bajo el subtítulo ¿Por qué emprender ahora esta exploración? La última década, a pesar de las malas noticias que produjo, también fue testigo de un entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio científico de las emociones. Más increíbles son las visiones del cerebro en funcionamiento, posibilitadas por métodos innovadores como las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales. Estos métodos han hecho visible por primera vez en la historia de la humanidad lo que siempre ha sido una fuente de absoluto misterio. Exactamente cómo opera esta intrincada masa de células mientras pensamos y sentimos, imaginamos y soñamos. Esta corriente de datos neurobiológicos nos permite comprender más claramente que nunca cómo los centros de la emoción del cerebro nos provocan ira o llanto y cómo las partes más primitivas del mismo nos mueven a hacer la guerra y también el amor. Están canalizados para bien o para mal. Esta claridad sin precedentes con respecto al funcionamiento de las emociones y sus fallos revela algunos nuevos remedios para nuestras crisis emocionales colectivas. Para escribir este libro, he tenido que esperar que la cosecha científica fuera lo suficientemente abundante. Estas comprensiones tardan tanto en adquirirse, en gran medida, porque el lugar de los sentimientos en la vida mental ha quedado sorprendentemente descuidado por la investigación a lo largo de los años, convirtiéndose las emociones en un enorme continente inexplorado por la psicología científica. Este vacío se ha llenado por una avalancha de libros de autoayuda, consejos bien intencionados basados, en el mejor de los casos, en la opinión clínica, pero carentes en su mayoría de base científica. Ahora, por fin, la ciencia es capaz de abordar con autoridad estos interrogantes urgentes y sorprendentes que despierta la psiquis en su aspecto más irracional, con el fin de trazar con cierta precisión el mapa del corazón humano. Este mapa ofrece un desafío a aquellas que adhieren a una visión estrecha de la inteligencia, argumentando que el consciente intelectual es un factor genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que nuestro destino en la vida está fijado en gran medida por estas aptitudes. Este argumento pasa por alto la pregunta más desafiante: ¿qué podemos cambiar que ayude a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida?
¿Qué factores entran en juego, por ejemplo, cuando las personas que tienen un elevado cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un cociente intelectual modesto se desempeñan sorprendentemente bien? Yo afirmaría que la diferencia suele estar en las habilidades que nosotros llamamos aquí inteligencia emocional, que incluye el autodominio, el celo y la persistencia, y la capacidad de motivarse uno mismo. Y estas habilidades, como veremos más adelante, pueden enseñarse a los niños, dándoles así mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les haya brindado. Más allá de esta posibilidad que surge un apremiante imperativo moral. Vivimos una época en la que el tejido de la sociedad parece deshacerse a una velocidad cada vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia y la ruindad espiritual parecen corromper la calidad de vida de nuestra comunidad. Aquí, el argumento que sustenta la importancia de la inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe entre sentimiento, carácter e instintos morales. Existen cada vez más pruebas de que las posturas éticas fundamentales en la vida surgen de las capacidades emocionales subyacentes. En principio, el impulso es el instrumento de la emoción. La semilla de todo impulso es un sentimiento que estalla por expresarse en la acción. Quienes están a merced del impulso, los que carecen de autodominio, padecen una deficiencia moral. La capacidad de controlar el impulso es la base de la voluntad y el carácter. Por la misma razón, la raíz del altruismo se encuentra en la empatía, la capacidad de interpretar las emociones de los demás. Si no se siente la necesidad o la desesperación del otro, no existe preocupación. Y si existen dos posturas morales que nuestra época reclama, son precisamente estas: dominio de sí mismo y compasión. Nuestro viaje, página 17. En este libro hago a las veces de guía de un viaje a través de esta penetración científica en las emociones. Un viaje destinado a brindar una mayor comprensión a algunos de los momentos más desconcertantes de nuestra propia vida y del mundo que nos rodea. El propósito del viaje es comprender qué significa proporcionar inteligencia a la emoción y cómo hacerlo. Esta comprensión misma puede ayudar en cierta medida. Proporcionar conocimiento al reino de los sentimientos produce un efecto similar al impacto de un observador en el nivel cuántico de la física, alterando lo que es observado. Nuestro viaje comienza en la primera parte con nuevos descubrimientos sobre la arquitectura emocional del cerebro, que ofrecen una explicación de los momentos más desconcertantes de nuestra vida, cuando el sentimiento arrasa con toda racionalidad. Comprender el interjuego de estructuras cerebrales que dominan nuestros momentos de rabia y temor, o de pasión y dicha, revela mucho acerca de cómo incorporamos los hábitos emocionales que pueden minar nuestras mejores intenciones, así como acerca de lo que podemos hacer para someter nuestros más destructivos o contraproducentes impulsos emocionales. Más importante aún es el hecho de que los datos neurológicos sugieren una ventana de oportunidades para modelar los hábitos emocionales de nuestros hijos. La siguiente parada importante en nuestro viaje, la segunda parte de este libro, consiste en ver cómo intervienen los factores neurológicos en el talento básico para vivir, llamado inteligencia emocional. Ser capaz, por ejemplo, de refrenar el impulso emocional, interpretar los sentimientos más íntimos del otro, manejar las relaciones de una manera fluida, en palabras de Aristóteles, la rara habilidad de ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta. Este modelo ampliado de lo que significa ser inteligente coloca las emociones en el centro de las aptitudes para vivir. La tercera parte examina algunas diferencias claves que encierran estas aptitudes, cómo dichas habilidades pueden preservar nuestras relaciones más preciadas
o la falta de las mismas pueden corroerlas. Cómo las fuerzas del mercado que están dando nueva forma a nuestra vida laboral están adjudicando un valor sin precedentes a la inteligencia emocional para el éxito en el trabajo, y cómo las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, aunque el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito cerebral es implicado en extraordinariamente maleable. Temperamento no es destino, como lo muestra la cuarta parte. Las lecciones emocionales que aprenderemos de niños en casa y en la escuela dan forma a los circuitos emocionales haciéndonos más expertos o ineptos en la base de la inteligencia emocional. Esto significa que la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para fijar los hábitos emocionales esenciales que gobernarán nuestra vida. La quinta parte de este libro explora los riesgos, los peligros que acechan a aquellas que mientras maduran no logran dominar el reino emocional, cómo las deficiencias en la inteligencia emocional realzan un espectro de riesgos desde la depresión o una vida de violencia, trastornos alimentarios, abuso de drogas, y documenta cómo las escuelas pioneras están enseñando a los niños las habilidades emocionales y sociales que necesitan para mantener su vida encarrilada. Tal vez el dato más perturbador de este libro surge de un estudio de padres y maestros y muestra una tendencia mundial de la actual generación de niños a tener más conflictos emocionales que la anterior, a ser más solitarios y deprimidos, más aireados e indisciplinados, más nerviosos y propensos a preocuparse, más impulsivos y agresivos. Si existe un remedio, creo que debe estar en la forma en que la preparemos a nuestros jóvenes para la vida. En la actualidad, dejamos librada al azar la educación emocional de nuestros hijos, con resultados cada vez más desastrosos. Una solución consiste en tener una nueva visión de lo que las escuelas pueden hacer para educar al alumno como un todo, reuniendo mente y corazón en el aula. Nuestro viaje concluye con visitas a clases innovadoras que tienen como objetivo dar a los niños una base para los elementos de la inteligencia emocional. Imagino un futuro en el que la educación incluirá como rutina el inculcar aptitudes esencialmente humanas como la conciencia de la propia persona, el autodominio y la empatía, el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar. La indagación filosófica de Aristóteles sobre la virtud, el carácter y la buena vida, su desafío consistente en administrar nuestra vida emocional con inteligencia. Nuestras pasiones, bien ejercitadas, son sabias guías, nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra subsistencia. Pero es fácil que lo hagan mal, y a menudo es así. Desde el punto de vista de Aristóteles, el problema no está en la emocionalidad, sino en la conveniencia de la emoción y su expresión. La pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Y cortesía en nuestras calles, y preocupación y cuidado en nuestra vida en común. Primera parte, el cerebro emocional. Página 21, título, ¿para qué son las emociones? Es con el corazón como vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Una frase del Principito. Consideremos los últimos momentos de la vida de Gary y Mary, una pareja totalmente consagrada a su hija Andrea, de 11 años, confinada en una silla de ruedas a causa de una parálisis cerebral. La familia viajaba en un tren, cayó al río, después que una barcaza chocara con un puente de ferrocarril. La pareja pensó ante todo en su hija e hizo todo lo posible para salvarla mientras el agua inundaba el tren. Finalmente lograron empujar a Andrea por una ventana,
para que el equipo de rescate pudiera sacarla. Entonces, mientras el vagón se hundía en el agua, murieron. La historia de Andrea, la de los padres, cuyo último acto heroico consiste en asegurar la supervivencia de su hija, encierra un momento de valentía casi mítica. Sin duda, estos episodios de sacrificio paterno por su descendencia se han repetido infinidad de veces en la historia y en la prehistoria de la humanidad, e infinidad de veces más en el curso y amplio de nuestra evolución de la especie. Visto desde la perspectiva de los biólogos evolucionistas, este sacrificio por parte de los padres está al servicio del éxito reproductivo. Al pasar los propios genes a las generaciones futuras, pero desde la perspectiva de un padre que toma una decisión desesperada en el momento de crisis, solo se trata de amor. Como comprensión del propósito y la fuerza de las emociones, este acto ejemplar de heroísmo paterno demuestra el papel del amor altruista y de todas las otras emociones que sentimos en la vida humana. Sugiere que nuestros sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos son guías esenciales y que nuestra especie debe gran parte de su existencia al poder que aquellos tienen sobre los asuntos humanos. Este poder es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia de salvar a un hijo querido, podría llevar a un padre a pasar por alto el impulso de la supervivencia personal. Considerando desde el punto de vista del intelecto, su sacrificio personal es discutiblemente irracional. Desde el punto de vista del corazón, es la única elección posible. Los sociobiólogos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales como ese, cuando hacen conjeturas acerca de por qué la evolución ha dado a las emociones un papel tan importante en la psiquis humana. Nuestras emociones, dicen, nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto. Los peligros, las pérdidas dolorosas, las persistencias hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que quedaron grabados en nuestros nervios como tendencias innatas y automáticas del corazón humano. Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope. El nombre mismo de Homo sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de la nueva valoración y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento, y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en lo que se refiere a destacar el valor y el significado de lo puramente racional, lo que mide el cociente intelectual en la vida humana. Para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones, cuando las pasiones aplastan a la razón. Página 22. Fue una sucesión de errores trágicos. Matilde, de 14 años, quiso hacerle una broma a su padre. Salió de un armario dando un salto y gritando ¡buh!, mientras sus padres entraban en casa a la 1 de la mañana después de visitar unos amigos. Pero Bobby y su esposa pensaron que Matilda se quedaba esa noche en casa de unos amigos. Al oír ruidos mientras entraban en su casa, Bobby buscó su pistola calibre 357 y entró en el dormitorio de Matilda para investigar. Cuando Matilda salió de un salto del armario, Bobby le disparó al cuello. Matilda murió 12 horas más tarde.
Un legado emocional de la evolución es el temor que nos mueve a proteger a nuestra familia del peligro. Ese fue el impulso que empujó a Bobby a buscar su arma y a registrar la casa para encontrar al intruso que él creía que había entrado. El miedo llevó a Bobby a dispararle antes de darse cuenta de a dónde disparaba, incluso antes de reconocer la voz de su hija. Las reacciones automáticas de este tipo han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso, suponen los biólogos evolucionistas, porque durante un periodo prolongado y crucial de la prehistoria humana, marcaron la diferencia entre supervivencia y muerte. Más importante aún, intervenían en la principal tarea de la evolución, ser capaz de dar a luz a una descendencia que presentara estas predisposiciones genéticas. Una triste ironía, teniendo en cuenta la tragedia que se produjo en el hogar de Bobby. Pero mientras nuestras emociones han sido guías sabias en la evolución a largo plazo, las nuevas realidades que la civilización presenta han surgido con tanta rapidez que la lenta marcha de la evolución no puede mantener el mismo ritmo. En efecto, las primeras leyes y declaraciones de ética, el Código de Hammurabi, los 10 mandamientos de los hebreos, los edictos del emperador Ashoka, pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional. Como describió Freud en El malestar en la cultura, la sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter las corrientes de exceso emocional que surgen libremente en su interior. A pesar de estas limitaciones sociales, las pasiones aplastan a la razón una y otra vez. Esta característica de la naturaleza humana surge de la arquitectura básica de la vida mental. En términos de diseño biológico, para el circuito neurológico básico de la emoción, aquello con lo que nacemos es lo que funcionó mejor en las últimas 50.000 generaciones humanas, no en las 500 últimas, y no, sin duda, en las 5 últimas. Las lentas y deliberadas fuerzas de la evolución que han dado forma a nuestras emociones han hecho su trabajo en el curso de 1.000.000 de años. Los últimos 10.000 últimos años, a pesar de haber sido testigos del rápido crecimiento de la civilización humana y de la explosión de la población humana que pasó de 5 millones a 5.000 millones, ha dejado pocas huellas en las plantillas biológicas de nuestra vida emocional. Para bien o para mal, nuestra valoración de cada encuentro personal y nuestras respuestas al mismo están moldeadas no solo por nuestro juicio racional o nuestra historia personal, sino también por nuestro lejano pasado ancestral. Esto nos deja inclinaciones a veces trágicas, como demuestran los tristes acontecimientos en el hogar de Bobby. En resumen, con demasiada frecuencia nos enfrentamos a dilemas postmodernos con un repertorio emocional adaptado a las urgencias del Pleistoceno. Esta es en dificultad la forma de lo que forma el núcleo de mi trabajo. Página 24. Impulsos para la acción. Un día de principios de primavera conducía por una autopista sobre un puerto de montaña en Colorado cuando repentina borrasca cubrió de nieve el camino. Miré atentamente hacia adelante y no logré ver nada. El remolino de nieve se había convertido en una enceguecedora mancha blanca. Hundí el pie en el freno y sentí la ansiedad que recorría todo mi cuerpo y oí los latidos de mi corazón. La ansiedad se convirtió en miedo absoluto. Frené a un costado del camino y esperé que la borrasca pasara. Media hora más tarde la nevisca cesó. La visibilidad se normalizó y yo continué mi camino. Por unos cientos de metros más adelante me vi obligado a detenerme otra vez.
Un equipo de una ambulancia ayudaba al pasajero de un coche que había chocado con el que lo precedía. La colisión había bloqueado la autopista. Si yo hubiera seguido adelante a pesar de la nieve, probablemente habría chocado como ellos. La cautela a la que el temor me obligó aquel día tal vez me salvó la vida. Como un conejo paralizado de terror al ver un zorro que pasa o un protomamífero que se esconde de un dinosaurio que merodea. Quedé dominado por un estado interior que me obligó a parar, a prestar atención y a tener en cuenta el peligro inminente. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es motere, del verbo latín mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar. Que las emociones conducen a la acción es muy evidente cuando observamos a niños o animales. Solo es en los adultos civilizados, en los que tan a menudo encontramos la gran anomalía del reino animal, emociones, impulsos arraigados que nos llevan a actuar, divorciadas de la reacción evidente. En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular, como quedó revelado por sus características sintonías biológicas. Con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él, creando la sensación que la sangre se hiela. Al mismo tiempo, el cuerpo se congela, aunque sea solo por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse será una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que ponen al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la acción. Y la atención se fija en la amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer. En los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes. Pero no hay un cambio determinado en la fisiología salvo una tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente desde el despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta configuración ofrece al organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar parasimpático, el opuesto fisiológico de la movilización de lucha-huye, que comparten el miedo y la ira. La pauta parasimpático, también llamada respuesta de la relajación, es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. El levantar las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con precisión lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor o un olor repugnante, o lo que es en sentido metafórico. La expresión facial de disgusto, el labio superior torcido a un costado
mientras la nariz se frunce ligeramente, sugiere, como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o escupir un alimento perjudicial. Una función importante de la tristeza es ayudarse a adaptarse a una pérdida significativa, como la muerte de una persona cercana o una decepción grande. La tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones y los placeres, y a medida que se profundiza se acerca a la depresión, hace más lento el metabolismo del organismo. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida de cada uno, y mientras se recupera la energía, planificar un nuevo comienzo. Esta pérdida de energía puede haberse obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables a permanecer cerca de la casa donde estaban más seguros. Estas tendencias biológicas a actuar están modeladas además por nuestra experiencia de la vida y nuestra cultura. Por ejemplo, universalmente, la pérdida de un ser querido provoca tristeza y pesar, pero la forma en que mostramos nuestro pesar, cómo se demuestran las emociones o se contienen para los momentos de intimidad, está modelada por la cultura. Lo mismo que el hecho de decidir qué personas de nuestra vida entran en el catálogo de seres queridos a los que hay que llorar. El prolongado periodo de la evolución en el que las respuestas emocionales fueron forjadas representó sin duda la realidad más dura que la mayor parte de los humanos soportó como especie después de los albores de la historia conocida. Hubo una época en que los niños sobrevivían a la infancia y pocos adultos vivían hasta los 30 años, cuando los depredadores podían atacar en cualquier momento, cuando los caprichos de la sequía y las inundaciones marcaban la diferencia entre inanición y supervivencia. Pero con la llegada de la agricultura e incluso de las sociedades humanas más rudimentarias, las probabilidades de supervivencia empezaron a cambiar dramáticamente. En los últimos 10.000 años, cuando estos avances se afianzaron en el mundo entero, las feroces precisiones que mantenían a raya a la población humana se aflojaron de manera continua. Esas mismas presiones habían hecho que nuestras respuestas emocionales fueran tan valiosas para la supervivencia y a medida que disminuían, también lo hacían la calidad de la adaptación de las distintas partes de nuestro repertorio emocional. Mientras en el pasado una ira violenta puede haber puesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener acceso a armas automáticas a los 13 años la convierte en una reacción a menudo desastrosa. Subtítulo: Nuestras dos mentes. Página 27. Una amiga me contaba que su divorcio había sido una separación dolorosa. Su esposo se había enamorado de una mujer más joven de su trabajo y le anunció repentinamente que la dejaba para irse a vivir con la otra mujer. Se sucedieron meses de amargas disputas por la casa, el dinero y la custodia de los hijos. Ahora, al cabo de unos meses, decía que su independencia le resultaba atractiva y que se sentía feliz de estar sola. No pienso más en él, realmente no me importa, dijo. Mientras los decía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas repentinas podrían haber pasado inadvertidas, pero darse cuenta de que el lagrimeo de alguien significa que está triste a pesar de que dice lo contrario, es un acto de comprensión tan claro como la es la de desentrañar el sentido de las palabras de una página impresa. Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la mente racional. En un sentido muy real tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas fundamentales diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia reflexiva, capaz de analizar y meditar.
pero junto a esta existe otro sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico, la mente emocional. La dicotomía emocional-racional se aproxima a la distinción popular entre corazón y cabeza. Saber que algo está bien en el corazón de uno es una clase de convicción diferente, en cierto modo una clase de certidumbre más profunda, que pensar lo mismo de la mente racional. Existe un declive constante en el índice del control racional e emocional sobre la mente. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. Esta es una combinación que parece surgir de ON de la ventaja evolutiva de que las emociones y las intuiciones guían nuestra respuesta instantánea en situaciones en las que nuestra vida está en peligro y en las que detenerse a reflexionar en lo que debemos hacer podría costarnos la vida. Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en la que la emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional, y la mente racional depura y a veces veta la energía de entrada de las emociones. Sin embargo, la mente emocional y la mente racional son facultades semi-independientes y, como veremos, cada una refleja la operación de un circuito distinto pero interconectado en el cerebro. En muchos momentos, o en la mayoría de ellos, estas mentes están exquisitamente coordinadas. Los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina. Es la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional. Erasmo de Róterdam, un humanista del siglo XVI, escribió en tono satírico acerca de esta tensión perenne entre la razón y emoción. Júpiter ha concedido mucha más pasión que razón. Se podría calcular una relación de 24:1. Puso a dos airados tiranos en oposición al poder solitario de la razón, la ira y la lujuria. ¿Hasta qué punto puede prevalecer la razón contra nuestras dos fuerzas combinadas? Es algo que la vida común del hombre deja bien claro. La razón hace lo único que puede y se desgañita repitiendo fórmulas de virtud, mientras las otras dos le ordenan que se ahorque y son cada vez más ruidosas y ofensivas, hasta que por fin su gobernante queda exhausto, renuncia y abandona. Página 28. ¿Cómo creció el cerebro? Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante y por qué sentimiento y razón está tan pronto la guerra, consideremos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro humano, con casi 1,5 kilos de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva, los primates no humanos. En el curso de millones de años de evolución, el cerebro ha crecido de abajo hacia arriba y sus centros más elevados se desarrollaron como elaboraciones de partes más inferiores y más antiguas. El crecimiento del cerebro en el embrión humano reconstruye aproximadamente este curso evolutivo. La parte más primitiva del cerebro, compartido con todas las especies que tienen más que un sistema nervioso mínimo, es el tronco cerebral que rodea la parte superior de la médula espinal. Esta raíz cerebral regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo de los otros órganos del cuerpo, además de controlar las reacciones y movimientos estereotipados. No se puede decir que este cerebro primitivo piense o aprenda, más bien
Es un conjunto de reguladores reprogramados que mantienen al organismo funcionando como debe y reaccionando de una forma que le asegura la supervivencia. Este cerebro fue predominante en la era de los reptiles. Imaginemos una serpiente que sisea para señalar la amenaza de un ataque. A partir de la raíz más primitiva, el tronco cerebral, surgieron los centros emocionales. Millones de años más tarde en la historia de la evolución, a partir de esas áreas emocionales evolucionaron el cerebro pensante o neocorteza, el gran bulbo de tejidos enrollados que formó las capas superiores. El hecho de que el cerebro pensante surgiera del emocional es muy revelador con respecto a la relación que existe entre pensamiento y sentimiento. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato, o más precisamente, en el lóbulo olfativo, las células que toman y analizan los olores. Cada entidad viviente, ya sea nutritiva, venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada en el viento. En esos tiempos primitivos el olor se convirtió en el sentido supremo para la supervivencia. A partir del lóbulo olfativo empezaron a evolucionar los antiguos centros de la emoción, haciéndose por fin lo suficientemente grandes para rodear la parte superior del tronco cerebral. En sus etapas rudimentarias, el centro olfativo estaba compuesto por un poco más que unas delgadas capas de neuronas reunidas para analizar el olor. Una capa de células tomaba lo que se olía y lo separaba en las categorías más importantes: comestible o tóxico, sexualmente accesible, enemigo o alimento. Una segunda capa de células enviaba mensajes reflexivos a todo el sistema nervioso, indicando al organismo lo que debía hacer: morder, escupir, acercarse, huir, perseguir. Con la llegada de los primeros mamíferos aparecieron nuevas capas claves del cerebro emocional. Estas, rodeadas por el tronco cerebral, se parecen aproximadamente a una rosca de pan a la que le falta un mordisco en la base, donde se asienta el tronco. Dado que esta parte del cerebro circunda y bordea el tronco cerebral, se la llamó sistema límbico, de la palabra latina limbus, que significa borde. Este nuevo territorio nervioso añadía emociones adecuadas al repertorio del cerebro. Cuando estamos dominados por el anhelo o la furia, trastornados por el amor o retorcidos de temor, es el sistema límbico el que nos domina. A medida que evolucionaba, el sistema límbico refinó dos herramientas poderosas: aprendizaje y memoria. Estos avances revolucionarios permitían a un animal ser mucho más inteligente en sus elecciones con respecto a la supervivencia y afinar sus respuestas para adaptarse a las cambiantes demandas, más que mostrar reacciones invariables y automáticas. Si un alimento provocaba enfermedad, podía evitarse en la siguiente ocasión. Decisiones tales como saber qué comer y qué desechar aún eran determinadas en gran medida por el olor. Las relaciones entre el bulbo olfativo y el sistema límbico asumieron la tarea de hacer distinciones entre los olores y reconocerlos, comparando un olor presente con olores pasados y discriminando así lo bueno de lo malo. Esto se hacía a través del rinencéfalo, que literalmente significa cerebro nasal, una parte del tendido límbico, y las bases rudimentarias de la neocorteza, el cerebro pensante. Hasta hace aproximadamente 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos se desarrolló repentinamente. Sobre la parte superior de la delgada corteza de dos capas,
Las zonas que planifican, comprenden que se percibe, coordinan el movimiento. Se añadieron varias capas nuevas de células cerebrales que formaron la neocorteza. En contraste con la corteza de 2 capas del cerebro primitivo, la neocorteza ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. La neocorteza del Homo sapiens, mucho más grande que ninguna otra especie, ha añadido todo lo que es definidamente humano. La neocorteza es el asiento del pensamiento, contiene los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos, añade a un sentimiento lo que pensamos sobre él y nos permite tener sentimientos con respecto a las ideas, el arte, los símbolos y la imaginación. En la evolución, la neocorteza permitió una juiciosa afinación que sin duda ha creado enormes ventajas en la capacidad de un organismo para sobrevivir a la adversidad, haciendo más probable que su progenie transmitiera a su vez los genes que contienen este mismo circuito nervioso. Esta ventaja para la supervivencia se debe al talento de la neocorteza para trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar otras artimañas mentales. Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y de la cultura son frutas de la neocorteza. Este nuevo añadido al cerebro permitió agregar un matiz a la vida emocional. Tomemos, por ejemplo, el amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y deseo sexual. Las emociones que alimentan la pasión sexual, pero el agregado de la neocorteza y sus conexiones con el sistema límbico permitieron que surgiera el vínculo madre-hijo, que es la base de la unidad familiar y el compromiso a largo plazo de la crianza que hace posible el desarrollo humano. Las especies que no poseen neocorteza, como los reptiles, carecen de afecto maternal. Cuando sus crías salen del huevo, deben ocultarse para evitar ser devoradas. En los seres humanos, el lazo protector entre progenitor e hijo permite en gran parte de la maduración para seguir el curso de una larga infancia durante la cual el cerebro continúa desarrollándose. A medida que avanzamos en la escala filogenética, desde el reptil al macaco y al humano, la masa misma de la neocorteza aumenta y con este aumento se produce un crecimiento geométrico en las interconexiones del circuito cerebral. Cuanto más grande es el número de estas conexiones, más amplia es la gama de respuestas posibles. La neocorteza permite la sutileza y complejidad de la vida emocional, como la capacidad de tener sentimientos con respecto a nuestros sentimientos. Hay más neocorteza a sistema límbico en los primates que en otras especies y mucho más en los humanos, que sugiere porque somos capaces de desplegar una variedad más amplia de reacciones a nuestras emociones y matices. Mientras un conejo o un macaco tienen un conjunto limitado de respuestas típicos al temor, la neocorteza humana más grande permite un repertorio mucho más ágil, incluida una llamada a un patrullero de la policía. Cuanto más complejo es el sistema social, más esencial resulta esa flexibilidad y no existe mundo social más complejo que el nuestro. Pero estos centros más elevados nos gobiernan toda la vida emocional, en asuntos cruciales del corazón y más especialmente en las emergencias emocionales. Se puede decir que se remiten al sistema límbico debido a que muchos de los centros más elevados del cerebro crecieron a partir de la zona límbica o ampliaron el alcance de esta. El cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa. En tanto raíz a partir de la cual creció el cerebro más nuevo, las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen en comunicación todas las partes de la neocorteza.
Esto da a los centros emocionales un poder inmenso para influir en el funcionamiento del resto del cerebro, incluidos sus centros de pensamiento. El capítulo 2 se llama Anatomía de un asalto emocional. Y la frase con la que comienza es: la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. La dijo un señor que se llamaba Horacio Walpole. Bueno, gracias por compartir y los espero en la próxima emisión del Club de Lectura, leyendo el libro de la inteligencia emocional.